Misterio de los siglos. ¿Alguna vez se ha preguntado quién soy, qué soy, por qué soy? Usted es un misterio. El mundo a su alrededor es un misterio. Ahora usted puede comprender. Por Herbert W. Armstrong. Declaración del autor. ¿Por qué escribí este libro? He vivido una larga, activa e interesante vida en plenitud que abarca los últimos 8 años y medio del siglo XIX y todo el siglo XX hasta el presente. He vivido a lo largo de la era del caballo y los carruajes, la era industrial y del automóvil, la era aérea, la era nuclear y ahora la era espacial. He visto a la Norteamérica viva durante la era agraria cuando los granjeros caminaban detrás de sus arados tirados por caballos, cantando felizmente, y entre la era urbana cuando los granjeros del medio oeste norteamericano se quejaban y luchaban por más subsidios gubernamentales para evitar la extinción de la vida agraria. He visto este siglo XX desarrollándose en un estado de pasmoso avance y logros industrial y tecnológico. Paradójicamente, he visto una escalada alarmante de males atroces, crimen y violencia, y lo torturante del desarrollo de la guerra nuclear que amenaza con la extinción misma de la raza humana dentro de la presente generación viviente. Estas condiciones y hechos son, en verdad, misterios que han permanecido no resueltos y ahora necesitan ser explicados. He viajado por sobre las 4 partes de este globo que llamamos Tierra. Me he codeado con los ricos y los muy pobres y los que están en el medio. He estado de visita con jefes de industria, emperadores, reyes, presidentes y primeros ministros. Me he codeado y he llegado a conocer a los totalmente analfabetos y azotados por la pobreza. He visto este mundo de primera mano en un rango cercano como muy pocos. Y a través de esta larga, palpitante e intensiva vida, me he hecho muchas preguntas que eran profundos misterios para mí y misterios que permanecen sin respuesta e inexplicados para el mundo como un todo. Cuando tenía 5 años, mi padre dijo que yo sería un abogado de Filadelfia cuando creciera, porque siempre estaba haciendo muchas preguntas sobre muchas cosas. Quería entender, ansiaba entendimiento. El rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, deseaba sabiduría, y Dios le dio sabiduría por sobre todos los demás. Después de tantos años me doy cuenta ahora de que ese mismo Dios me ha dado el entendimiento de los misterios más profundos de la vida que siguen siendo un enigma en la mayoría de las mentes. ¿Cómo sucedió todo esto? Me crié en una iglesia protestante hasta la edad de 18 años, pero nunca escuché en la iglesia que explicaran estas perturbadoras preguntas. Si la Biblia revela las respuestas, ¿por qué tantas denominaciones del cristianismo y tantas discrepancias en cuanto a lo que dice la Biblia? Pero, ¿quién puede entender la Biblia? Ciertamente nunca la había entendido, e incluso si uno la entiende, ¿puede uno creer en la Biblia? ¿Habla esta con alguna autoridad? Esa pregunta me desconcertó y es el misterio a ser aclarado en este volumen.
Cómo llegué a entender comenzó a los 34 años, en el año 1926. Pero esto solo comenzó allí. La razón final, clara como el cristal, que me impulsó a escribir este libro, no se reveló plenamente en mi mente hasta diciembre de 1984. Fue un discernimiento alucinante, una verdad crucial que se hará clara en este libro. El comienzo de la apertura de mi mente a la verdad cubierta en este libro comenzó en el verano de 1926. Me pregunté quién soy, qué soy, por qué soy. Traté de razonar la respuesta, pero no pude. Era un misterio. Luego, en ese mismo otoño, me enfrenté a un desafío perturbador sobre un asunto bíblico y la teoría de la evolución. Esto resultó en la apertura de mi mente a vistas asombrosas y profundidades de conocimiento y comprensión. Todo comenzó con la cuestión de la teoría de la evolución y la cuestión religiosa de la observancia del domingo. Yo sabía que la Biblia era el libro número 1 en ventas en el mundo. Sin embargo, para mí había sido un enigma. Nunca pude entenderla. Dije, la Biblia dice, debes observar el domingo. Me preguntaron cómo lo sabía. ¿Había leído eso en la Biblia? Respondí que lo sabía porque todas las iglesias observan el domingo y supuse que la fuente de sus enseñanzas era la Biblia. Pero mi matrimonio estaba en juego en la pregunta. Me vi obligado a un estudio e investigación profundo de la Biblia y también de la teoría de la evolución, que en ese momento estaba ganando rápidamente aceptación en el campo de la educación superior. Mi estudio en profundidad de las obras de Darwin, Huxley, Haeckel me llevó a cuestionar la autoridad de la Biblia e incluso la existencia de Dios. Estos pensadores intelectuales se habían dado cuenta del creciente conocimiento sobre el universo. No pudieron cuadrar este conocimiento en expansión con la enseñanza religiosa de su tiempo. Mis investigaciones sobre el pensamiento de los fundadores de la teoría de la evolución me recordaron lo que entonces leí en el 8º capítulo de los Salmos. Cómo el rey David, un monarca de una nación antigua, miró las estrellas en el cielo, notó la expansión del vasto universo y comenzó a pensar. Se preguntó en su mente, ¿qué era él? ¿Qué era el hombre en la vasta expansión del universo infinito? Descubrí que este antiguo rey nunca había recibido respuesta completa a las preguntas que acosaban su mente. Pero luego yo iba a descubrir en mi misma investigación cómo la respuesta final fue revelada al apóstol Pablo y explicada en el 2º capítulo del libro de Hebreos. Estaba decidido a encontrar pruebas absolutas de la existencia de Dios y de la autoridad de la Biblia, por rechazar ambas. Me di cuenta de que la mayoría de las personas aceptan o rechazan una creencia por su posición descuidada debido a lo que han escuchado, enseñado o asumido sin pruebas. Yo quería entender y quería estar seguro con pruebas positivas, no con suposiciones descuidadas o ilusiones. Después de muchos meses de virtualmente intensivo estudio día y noche, las respuestas me fueron reveladas con pruebas positivas y absolutas. Ya no daba por sentada descuidadamente la existencia de Dios porque siempre lo había oído o me lo habían enseñado. Encontré prueba absoluta y positiva de la existencia del Supremo Dios Creador y también de la autoridad absoluta de la Santa Biblia como la palabra de Dios, el mensaje revelado y conocimiento de Dios para la humanidad. Descubrí que la Biblia es un libro codificado con respuestas a los más grandes misterios que afronta toda la humanidad. La revelación de estos misterios se perdió, incluso para la Iglesia de Dios, aunque la revelación de ellos ha sido preservada en los escritos de la Biblia. ¿Por qué entonces el mundo no ha entendido claramente? Porque la Biblia era un libro codificado, no destinado a ser entendido hasta nuestros días en esta segunda mitad del siglo XX. Aprendí en este estudio de día y noche por qué es el libro más incomprendido a pesar de que es el más vendido en el mundo. La explicación completa a la verdad de cualquier tema rara vez se hace completa y clara en un pasaje. Otras porciones, factores o fases del tema generalmente están contenidos en uno o varios otros pasajes en otras partes de la Biblia, sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Una comprensión verdadera y completa de este tema es provechosa solo cuando quizás
estos varios otros pasajes dispersos a lo largo de la Biblia son puestos juntos. Vistas del conocimiento y comprensión que han permanecido como los principales misterios de la vida para la mayoría de las personas, se abrieron ante mis asombrados ojos y mente. Pero está registrado en ese libro que, en estos mismos días en que vive nuestra generación, el gran misterio sería resuelto, y de hecho lo fue para mí atónitamente. Aprendí que la Biblia es como un rompecabezas, miles de piezas que deben ensamblarse, y las piezas se encajarán justamente de una sola manera. Entonces el cuadro se vuelve completamente claro para el que está dispuesto a creer lo que Dios nuestro Creador dice. El presente libro simplemente pone juntas las muchas piezas del gran rompecabezas para que puedan entenderse claramente. Al tiempo que usted lee y relee este libro, compárelo constantemente con su propia Biblia. Vea estas verdades con sus propios ojos en su propia Biblia y abra su mente para que Dios lo guíe a su verdad mientras lo hace. Tendrá mucho sentido como nunca algo lo fue antes. El tiempo puede probar que este ha de ser el libro más importante escrito en casi 1900 años. No por la excelencia literaria o el lenguaje florido de la erudición que se ha evitado deliberadamente, sino por la sencillez de su discurso en la aclaración del conocimiento más importante jamás revelado desde la fuente suprema de entendimiento, de aquello que ha enigmatizado a todos los humanos desde que el hombre apareció por primera vez en la tierra. Esta humanidad del mundo ha sido cegada en cuanto a quién, qué y por qué es el hombre. ¿Cómo apareció el hombre en la tierra? El hombre ha estado enigmatizado por su inhabilidad para resolver sus problemas o encontrar respuestas a las preguntas desconcertantes de la humanidad y el mundo que habita. Todos estos misterios fueron revelados hace mucho tiempo por la única autoridad suprema de todo conocimiento, pero en un mensaje codificado que no se permitió revelar ni decodificar hasta nuestro tiempo. La Iglesia fue infiltrada durante el primer siglo con otro evangelio. Surgieron muchas enseñanzas falsas e iglesias falsas bajo el nombre de cristianismo tradicional. Como Dios revela en Apocalipsis 12:9, el mundo entero ha sido engañado. Estas verdades básicas se han mantenido como un misterio. Incluso los hombres sinceros y bien intencionados del clero han recibido sus enseñanzas de otros hombres tal como se transmiten tradicionalmente en estas iglesias. Han asumido que estas falsas enseñanzas son las verdaderas enseñanzas de la Biblia. En lugar de poner las diversas piezas del rompecabezas apropiadas y sensiblemente juntas, se ha convertido en práctica y costumbre leer una ya creída enseñanza falsa en cada escritura particular sacada de su contexto. En otras palabras, interpretar las escrituras para decir lo que ya se les ha enseñado y han llegado a creer. La Biblia no necesita interpretación porque se interpreta a sí misma. Esto se vuelve claro cuando uno ve las diversas escrituras de cada tema puestas juntas apropiadamente, como dice la Biblia misma, un poquito aquí y poquito allá. Isaías 28:10. Incluso el mundo de un cristianismo profeso tradicional ha sido engañado. Con frecuencia he dicho que es mucho más difícil desaprender una supuesta verdad errónea que aprender una nueva verdad. Incluso en estos últimos 58 años no me había dado cuenta plena y claramente del significado del hecho revelado en Génesis 3:22-24, que de hecho Dios había cerrado el Espíritu Santo y la vida eterna a la humanidad en general hasta la remoción de Satanás a la segunda venida de Jesucristo. La enseñanza cristiana tradicional siempre ha asumido que hay una confrontación entre Dios y Satanás, que Dios ha estado tratando desesperadamente de salvar al mundo, pero en este gran conflicto Satanás ha estado ganando. En otras palabras, Dios había enviado a Jesucristo en su primera venida para tratar de ganar esta guerra en curso contra Satanás. El cristianismo tradicional ha enseñado que cualquiera que desee venga y sea salvo a través de Jesús. Durante algunos años había llegado a darme cuenta parcialmente del error de esta suposición.
pero la verdad completa sobre este punto no me había llegado plenamente clara hasta muy recientemente. Esta verdad es en realidad alucinante. Aclara lo que había estado nublado en misterio. Se espera que este libro, escrito desde la perspectiva de que el tiempo de Dios ha llegado para abrirá muchos ojos a la verdad de estos misterios por tanto tiempo ocultos. Y ahora, en mi año 93, he sido guiado a escribir este libro antes de que esta vida intensiva se acabe, para compartir con tantos como estén interesados en saber las respuestas que la gran mente suprema de Dios revela en su palabra, si uno está solamente dispuesto a entender esa palabra. Prólogo. ¿Alguna vez se ha preguntado quién soy, qué soy, por qué soy? El mundo en torno suyo es un misterio. Usted mismo es un misterio. Usted nunca ha visto su cerebro, la sede de su intelecto y todo lo que usted es. Su vida está envuelta en misterios. Reflexionando, su misma existencia es un misterio. ¿Resultó usted simplemente por fuerzas terrenales residente no inteligente sin significado ni propósito? ¿O fue usted inteligentemente diseñado y creado por un Dios todopoderoso de mente suprema para un propósito que también ha estado oculto en el misterio? De hecho, la tradición persistente a lo largo de la historia humana sobre el Dios creador ha sido un misterio tal que la educación superior en el mundo occidental ha buscado borrar el misterio, dando virtualmente su aceptación unánime a la teoría de la evolución. La difusión de la educación no comenzó entre la raza humana hasta después de la invención de la imprenta en el siglo XV, al tiempo que la educación se expandió más en paralelo con el desarrollo del intelectualismo. Mientras el conocimiento de astronomía expandió el conocimiento del universo en relación con nosotros, las mentes pensantes comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué pasa con todo el vasto universo? ¿Cómo se originó todo? Mentes racionales científicamente orientadas se encontraron incapaces de explicar el conocimiento en desarrollo de un universo expandido con la enseñanza de la religión tal como la conocían a través de la Iglesia Católica Romana y el protestantismo, que habían dominado el pensamiento del mundo occidental. La enseñanza de una imagen de Jesús semiafeminado y de pelo largo y el concepto de un Dios compuesto de un espíritu invisible no le satisfacía intelectualmente. Todo era un misterio colosal. En la vanidad de sus autoprofesadas mentes eruditas, trataron de evadir el misterio por completo sobre la base del materialismo. Apaciguaron su curiosidad intentando elaborar una solución a los misterios de los orígenes, la existencia y la vida por medio de una autosatisfactoria explicación materialista razonada. Gradualmente la teoría de la evolución evolucionó en mentes pensantes, aunque ignorantes, llenas de vanidad intelectual. Este pensamiento evolucionó hacia la teoría del uso y desuso de Lamarck. Muy inmediato a la teoría de Lamarck llegó Charles Darwin con su teoría de la supervivencia del más apto. En realidad, Darwin murió inseguro de su propia teoría. Sin embargo, dos colegas, Haeckel y Huxley, lucharon vigorosamente para promover la aceptación pública de la teoría darwiniana. Sin embargo, fueron las mentes humanas creadas de vanidad intelectual que crearon una teoría más omniscientes que la mente suprema que las creó. La teoría de la evolución ha sido inventada por mentes humanas en un esfuerzo por explicar la presencia de una creación sin la preexistencia de un creador divino. Y si el Dios Todopoderoso fue su hacedor y existe como el creador divino de todo lo que existe, entonces el misterio acerca de Dios emerge en orden de secuencia de tiempo como el primer y supremo misterio de todos. ¿Quién y qué es Dios?
Ese es un misterio no comprendido por alguna religión, no explicado por la ciencia, no enseñado por la educación superior. Los originadores intelectualmente vanos de la teoría de la evolución hallaron en la existencia de Dios, tal como la presenta la religión, un misterio que no podía comprender ni aceptar. Pero los religiosos a quienes ellos rechazaron no comprendieron ellos mismos el misterio de Dios. Sin embargo, Dios se revela a sí mismo a través de su palabra, la Santa Biblia, si es que estos religiosos solo creyeran en la propia revelación de Dios. Dios se revela en su palabra, la Santa Biblia. Sin embargo, casi nadie la ha entendido. La Biblia, como dijo el autor Bruce Barton, es el libro que nadie conoce. La Biblia misma es el misterio básico que revela todos los demás misterios. Si la verdad acerca de Dios es el misterio número 1 revelado en la Biblia, seguramente la verdad acerca de los ángeles y los malvados espíritus es la segunda en orden. ¿Es la existencia de seres espirituales un hecho o un mito? ¿Existe después de todo un demonio? ¿Creó Dios un diablo? Si hay ángeles santos, ¿cuál es su propósito y función? La Biblia claramente declara que este mundo en realidad está gobernado por principados invisibles de espíritus malignos. ¿Afectan e influyen espíritus malignos hoy a los humanos e incluso a gobiernos? ¿Afectan malignos espíritus incluso la propia vida suya? Esta pregunta parece envuelta en un misterio total. Ciertamente el tercero en orden es el misterio de la propia vida de usted y de la humanidad como un todo. ¿Qué y por qué es la humanidad? ¿Es el hombre un alma inmortal? ¿Saben los muertos lo que hacen los vivos? ¿Es el hombre un ser de carne y sangre con un alma inmortal en su interior? ¿Existe significado y propósito para la vida humana? ¿Evolucionamos sin significado ni propósito a través de fuerzas materiales o no inteligentes? ¿Por qué los humanos están acorralados por problemas aparentemente irresolubles? Cuarto en línea de los misterios no entendidos es la civilización que se ha desarrollado en el mundo del hombre. ¿Cómo se desarrolló? ¿Por qué encontramos un mundo de asombroso avance y progreso, pero paradójicamente con males espantosos y crecientes? ¿Por qué no pueden las mentes que desarrollan naves espaciales, computadoras y maravillas de la ciencia, la tecnología y la industria resolver los problemas que demuestran la inutilidad humana? Siguiente en el desarrollo de la sociedad humana en la Tierra está el misterio del judío y la antigua nación de Israel. ¿Son los judíos la antigua nación de Israel? ¿Por qué Dios levantó una nación especial? ¿Por qué son el pueblo escogido de Dios? ¿Son los favoritos de Dios? ¿Discrimina Dios entre otras naciones? ¿Hace Dios acepción de personas? ¿Cuál es el propósito de Israel en el orden divino de las cosas? Vengamos ahora al misterio de la Iglesia. ¿Por qué debería existir la institución de la Iglesia en el mundo? ¿Hay algún propósito para ella, no entendido incluso por la religión del cristianismo tradicional? ¿Es la Iglesia una iglesia originada por Cristo o consiste en muchas diferentes sectas y denominaciones? ¿Está la Iglesia bien organizada sobre un patrón definido originado por Cristo? ¿Hay gobierno y autoridad en la Iglesia? ¿Es una gran iglesia universal de muchos millones de miembros o una iglesia pequeña y perseguida? ¿Cómo pudiera uno reconocer hoy la verdadera iglesia? Finalmente, ¿por qué el misterio del reino de Dios? El mensaje del Evangelio de Jesús era el reino de Dios. ¿Es el reino de Dios algo dentro de cada persona? ¿Es algo que puede instalarse en el corazón de los hombres? ¿Es la institución de la Iglesia? ¿O es completamente alguna otra cosa? ¿Por qué este misterio del mismo Evangelio de Jesucristo? Estos son los 7 grandes misterios que atañen a la vida misma de cada ser humano en la tierra. La pura verdad de todos estos misterios se revela en la Biblia, pero ninguna de las iglesias o teólogos parece haberlos comprendido. ¿Por qué? La Biblia es el misterio básico de todos.
Si uno comienza a leer la Biblia continuamente de principio a fin, se vuelve perplejo. La Biblia simplemente no se puede leer como cualquier otro libro. Es un misterio porque es un libro codificado. Es como un rompecabezas con tal vez miles de piezas de diferentes formas y contornos que pueden ser encajadas en solamente un patrón preciso. Las verdades de la Biblia son reveladas un poco aquí, un poco allá, dispersas de principio a fin, y son reveladas solo a través del Espíritu Santo dentro de aquellos sometidos y rendidos a Dios con voluntad de realizar confesión del error y la mala conducta y de rendirse para creer a Cristo, la palabra de Dios. Jesús era la palabra en persona. La Biblia es la palabra en imprenta. Nadie puede tener el Espíritu Santo, que es el único que puede abrir la mente humana a la comprensión de esta palabra de Dios, sin un arrepentimiento completo y una creencia implícita en Cristo, así como creer lo que Él dice. El arrepentimiento solo puede venir enseguida de la admisión de estar equivocado, de haber obrado mal y de creer equivocadamente. Lo más difícil para cualquier ser humano parece ser admitir estar equivocado, confesar error de creencia y convicción para desaprender conocimiento falso, así como aprender verdadero conocimiento. ¿Hay alguna duda entonces de que la Biblia es el libro que nadie conoce o entiende? O ciertamente casi nadie. Dios codificó deliberadamente su libro para que no se entendiera hasta nuestro tiempo moderno. ¿Por qué se hizo esto a propósito? Incluso eso es un misterio. Las páginas que siguen lo explicarán. En el capítulo 12 de Daniel, leemos incluso que un devoto hombre de Dios no podía entender lo que le fue dado para escribir como parte de la Biblia. Dijo él que escuchó pero no entendió. El ángel revelador dijo: «Ve, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Versión autorizada. Hoy hemos llegado a ese tiempo. Dios ha abierto al entendimiento su palabra a aquellos que ha escogido, que se han rendido y entregado a Él y a su bendita y sagrada palabra. En el capítulo 12 de Daniel dice que en este tiempo del fin los sabios entenderán, pero ninguno de los impíos entenderá. ¿Quiénes entonces son los sabios que pueden entender la Biblia? El temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Salmo 111, 10. Y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Mismo versículo. Sin embargo, el cristianismo tradicional por lo general ha negado los mandamientos de Dios. Dice que han sido abolidos, clavados en la cruz. El clero y los teólogos del cristianismo organizado en consecuencia no pueden y no entienden en efecto la Santa Biblia. ¿Cómo podemos pues en el presente libro entender y revelar al lector estos desconcertantes misterios? Esa pregunta será respondida en la introducción que sigue. Introducción. ¿Cómo los 7 misterios fueron revelados? La preocupación número 1 del mundo hoy en día es la cuestión de la supervivencia humana. La ciencia y la tecnología han producido las armas de destrucción masiva que podrían explosionar toda la vida humana de esta tierra. Son tantas naciones ahora que poseen armas nucleares que un loco podría encender la tercera guerra mundial nuclear que podría borrar toda vida humana de este planeta. Sin embargo, la verdad de Dios, si se conociera y se actuara con base en ella, podría haber salvado a la humanidad de esta amenaza y todos sus males. Deténgase un momento. Piense en esto. Usted vive en un mundo aparentemente muy avanzado en ciencia, tecnología, educación superior y difusión del conocimiento. La gente piensa que este es un mundo de gran progreso. Enviamos hombres a brincar alrededor de la luna y los devolvemos sanos y salvos a la tierra.
Naves espaciales no tripuladas aterrizan en Marte y envían a la Tierra fotografías en primer plano de la superficie marciana. Otras naves espaciales no tripuladas vuelan cerca de Júpiter y envían imágenes asombrosas de Júpiter y los anillos de Saturno. Cirujanos trasplantan corazones humanos y otros órganos. Es un mágico mundo de oprimir botones automáticamente, donde el trabajo es hecho en gran parte por máquinas. Es el glamuroso mundo de ensueño de las 3 L's en inglés: ocio, lujo y liberalismo irrestricto. Pero paradójicamente, también es un mundo de ignorancia. Incluso los educados no saben cómo resolver sus problemas ni los males del mundo. No conocen el camino de la paz ni los verdaderos valores de la vida. Casi la mitad de la población mundial es todavía analfabeta, sumida en abyecta pobreza, viviendo en suciedad y miseria. Los fantasmas esqueléticos del hambre y la enfermedad se cobran millones de vidas humanas. Es un perturbado mundo infeliz y frustrado que observa con crudeza un futuro sin esperanza. Es un mundo montado sobre un crimen y violencia crecientes, inmoralidad, injusticia, incluso en sus tribunales de justicia, deshonestidad, corrupción en el gobierno y los negocios, y guerras continuas que apuntan ahora a la final Tercera Guerra Mundial nuclear. ¿Por qué esta paradoja de progreso en medio de degeneración? La verdad de Dios habría dado solución. La verdadera religión, la verdad de Dios fortalecida con el amor de Dios impartido por el Espíritu Santo, habría señalado el camino y conducido a la felicidad, abundancia y salvación eterna. Cuando usted ve lo que está equivocado en las religiones del mundo, habrá dado en el blanco de la causa de todos los males del mundo. ¿Qué es religión? Se define como la adoración a y el servicio a Dios o a lo sobrenatural. Es la relación del hombre con su Creador. Algunas religiones han pervertido esa definición. No adoran al Dios que los creó, sino a los dioses que ellos mismos han creado. Religión involucra la conducta de uno, los principios de uno, la forma de vida de uno y el concepto de uno acerca del más allá. Las verdaderas causas de toda esta confusión religiosa del mundo y todos sus males son revelados en 7 misterios básicos que denuncian esta Babilonia de confusión religiosa y el caos mundial resultante. Pero ahora ha llegado el tiempo de Dios. Ahora Él envía una voz a gritar con amplificado poder de cobertura mundial y a revelar la salida de esa locura sin sentido hacia el mundo de paz y justicia que pronto se apoderará de la tierra. En el libro de Isaías hay una profecía de hoy. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, alzad con fuerza vuestra voz, levantadla, no temáis, decid: he aquí el Señor Dios vendrá con mano fuerte y su brazo gobernará por él. He aquí su recompensa está con él y su obra delante de él. Isaías 40, versos 3 y 9 al 10. Esa voz ahora grita. El profeta Malaquías confirmó esto. He aquí enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y el Señor, a quien vosotros buscáis, vendrá súbitamente a su templo, el mensajero del pacto, en quien aún os deleitáis. He aquí vendrá, ha dicho el Señor de los ejércitos. Malaquías 3, verso 1. El Elías que viene. Ambas profecías tienen una aplicación dual. Primero se refieren a Juan el Bautista, quien preparó el camino antes del ministerio humano de Jesús hace más de 1900 años. Pero, como prototipo precursor, estas profecías predicen de uno que prepara el camino antes de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar a todas las naciones. La profecía de Malaquías, como la de Isaías, si usted continuara leyendo después del primer versículo, se refieren a un mensajero humano que prepara el camino antes de la inminente segunda venida de Cristo, esta vez con supremo poder y gloria como gobernante sobre todas las naciones. Entienda el principio de dualidad aquí. Estas profecías se refieren a un tipo y su cumplimiento.
Juan el Bautista era una voz gritando en el desierto físico del área del río Jordán, preparando la primera venida del Jesús físico humano a un templo material en Jerusalén, a una Judá física. Pero aquel fue un prototipo o precursor de una voz elevada, muy amplificada por la prensa, la radio y la televisión modernas, gritando en medio del desierto espiritual actual de confusión religiosa, anunciando la inminencia de la segunda venida de Cristo como el Cristo espiritualmente glorificado a su templo espiritual, la iglesia resucitada en inmortalidad de espíritu. Efesios 2 versos 21 a 22. Jesús vino hace más de 1900 años para anunciar el futuro reino de Dios. Él está viniendo esta vez a establecer ese reino. Ese último mensaje de advertencia del tiempo del fin está ahora saliendo mundialmente en amplificado poder. Está yendo ante reyes, emperadores, presidentes, primeros ministros de naciones y a sus pueblos en todos los continentes y todas las naciones de la tierra. ¿Cómo en esta época de confusión religiosa podría uno llegar a conocer estos 7 misterios básicos de los siglos que denuncian esta atrapante conglomeración mundial de creencias? ¿Por qué en general la gente en Tailandia es budista? Los de Italia, Francia y España son católicos. Aquellos del mundo árabe e islámicos, principalmente por supuesto, porque ellos y quienes los rodean crecieron aprendiendo y aceptando automáticamente esas creencias, aquellos credos de fe. Esperar que uno de ellos descubra la verdad, oculta para ellos y también contraria a las enseñanzas de la niñez y la edad adulta que los absorbieron, parecería estar esperando lo imposible. ¿Por qué la mayoría de la gente cree las cosas que cree? De hecho, pocos se detienen a preguntarse en retrospectiva cómo llegaron a aceptar las creencias que han encontrado alojamiento en sus mentes. La fuente de verdad. Probablemente haya visto usted imágenes de la estatua El Pensador, un hombre sentado solo, inclinado hacia adelante con los codos en las rodillas y la mano apoyando su cabeza. Allí supuestamente se sienta él en pensamientos profundos, hora tras hora, día tras día, solo pensando. Supuestamente, esa estatua representa la forma en que llegaron a existir algunas de las religiones del mundo. Pero el pensador no tenía nada en qué pensar. No había fundamento para su pensamiento. No había hechos en los que basar sus conjeturas. La mente humana no está equipada para procesar verdad sin base para esa verdad. Sin embargo, parece que pocos realmente piensan. La mayoría de la gente acepta descuidadamente lo que se le enseñó desde la infancia, y llegando a la madurez, ellos aceptan lo que han repetidamente oído, leído o sido enseñados. Usualmente continúan junto con sus padres discurriendo sin cuestionarse. Mucha gente no se da cuenta de eso, pero descuidadamente han asumido lo que creen sin cuestionamiento o prueba. Sin embargo, defenderán enérgica y emocionalmente sus convicciones. Para la gente se ha convertido en naturaleza humana ir con la corriente, acoplarse con las multitudes, en creer y hacer las cosas igual que sus pares alrededor. Adicionalmente, mucha gente se niega obstinadamente a creer lo que no están dispuestas a creer. Hay un viejo dicho: aquel que es convencido contra su voluntad es todavía de la misma opinión. Yo no era diferente. De mí mismo y de mi propia voluntad nunca hubiera descubierto estas grandes verdades. De otro lado, entonces, el profeta Moisés nunca hubiera descubierto las verdades que escribió, los primeros 5 libros de la Biblia. Se requirió un acto milagroso de Dios en el incidente de la zarza ardiente para abrir su mente y revelarle las cosas de Dios. Moisés no buscó a Dios. Dios llamó y reclutó a Moisés. Incluso al ser confrontado por la misma voz de Dios, Moisés pretextó que era tartamudo. Sintió que no podía calificar para la tarea. Dios dijo que haría que el hermano de Moisés, Aarón, fuera su portavoz, y logró que Moisés aceptara. El mandato de Dios era irresistible. Moisés se rindió. El apóstol Pablo, siglos después, nunca hubiera llegado a saber o revelar para nosotros las verdades de Dios de su propia voluntad.
Él estaba respirando amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor. Hechos 9, verso 1. Pero el Jesús viviente lo tumbó a tierra ciego, le hizo recobrar el sentido y lo instruyó tanto en conocimiento como en lo que Cristo determinó que debería hacer. Cristo en persona le reveló muchas de las verdades que leerá usted aquí. ¿Cómo pues llegué a entender el precioso conocimiento de la verdad? Ciertamente no por mí mismo, o porque lo busqué, o por alguna virtud propiamente mía. Pero Jesucristo me tumbó a tierra de una manera muy diferente a la experiencia del apóstol Pablo. No obstante, y aún así, dolorosa y efectivamente. Tales verdades básicas son reveladas, no concebidas en ninguna mente humana. Vienen de Dios, no del hombre. Y en todos los casos bíblicamente registrados, la iniciativa fue de Dios. Jeremías pretextó que era demasiado joven, pero Dios dijo, no digáis, soy solo muchacho, porque a todo aquel a quien yo te envíe irás, y todo lo que te mande hablarás. Jeremías 1, verso 7, versión estándar revisada. Isaías pretextó que era un hombre de labios impuros, pero Dios hizo que aceptara la misión señalada. Jonás trató de huir en un barco, pero Dios lo forzó a entregar su mensaje ordenado. Pedro y Andrés querían ser pescadores, pero Jesús les pidió que abandonaran todo y lo siguieran. Similarmente, yo quería ser publicista, pero Dios me trajo por medio de circunstancias no de mi elección a la misión que tenía reservada para mí. Repito en este punto, este es el punto crucial de todo el asunto, que la iniciativa es de Dios, su propósito se mantendrá. El mundo está lleno de religiones que se originaron en la imaginación, el razonamiento y la especulación de ciertos humanos, pero ellos no tenían bases verdaderas desde las cuales razonar. La verdad es revelada desde Dios. De otro lado, ¿no tienen todos acceso a la verdad bíblica? Efectivamente, la gente supone que las iglesias enseñan lo que está revelado en la Biblia. Así entonces, ahora les doy una breve sinopsis de la experiencia por la cual Jesucristo me derribó a tierra, por así decirlo, y me reveló verdades asombrosas, verdades bíblicas no creídas o enseñadas por las iglesias. El despertar, chispa de ambición encendida. Nací de comunes pero rectos y estables padres con ancestros en la fe cuáquera. Tengo completo el registro de mi genealogía que va más atrás hasta Eduardo I de Inglaterra y hasta una línea de tiempo que se extiende atrás hasta el rey David del antiguo Israel. Me he quedado atónito al descubrir esta genealogía y con el hecho de que soy realmente, por un lado de mi familia, de la casa de Israel. Mis antepasados emigraron de Inglaterra a Pensilvania con William Penn 100 años antes de que Estados Unidos se convirtiera en una nación. Desde mi más tierna infancia en la fe cuáquera fui criado, pero el interés religioso en esos años de formación fue pasivo. A la edad de 18 abandoné virtualmente todo interés por la religión y dejé de asistir a la iglesia. A los 18 me había introducido en un intensivo autoanálisis junto con una investigación de las ocupaciones y profesiones para determinar dónde yo encajaría mejor, para evitar ser la proverbial cuña cuadrada en el hueco redondo. Asimismo, a esa edad yo había observado que mucha gente era simplemente víctima de las circunstancias. Pocos alguna vez planearon inteligentemente sus vidas futuras. Muchos o muchísimos se habían colocado por suerte en cualquier trabajo que encontraron vacante. No eligieron dónde, en qué parte del país o del mundo deberían vivir. Habían estado yendo a la deriva por entre las circunstancias. Aquellos que fueron a la universidad eligieron cualquier curso o profesión que les atraía en el momento. Por otro lado, cuando yo tenía solo 16, en tiempo de vacaciones de verano, un empleador, por medio de elogios y estimulación general por el trabajo bien hecho, había despertado el fuego ardiente de ambición dentro de mí. Ambición no es solo el deseo de logros, sino que incluye la voluntad y el empuje de pagar el precio. Este autoanálisis a los 18 me guió a la profesión de la publicidad y a una vida de negocios.
Estudié diligentemente como ofrenda de sacrificio a mis ambiciones en lugar de buscar placeres juveniles. Me volví inusualmente exitoso. Trabajé duro, tenía reputación de oportunista. Estudié diligentemente. Trabajé en sentido de automejoramiento personal. Por supuesto, todo esto desarrolló una gran confianza en mí mismo que luego fue reemplazada por un tipo diferente de confianza, fe en Cristo. Seleccioné las oportunidades de empleo donde aprendería y me vendería a mis empleadores, eligiendo áreas de oficio que me lanzaran directo al contacto con hombres exitosos. En 1915 establecí mi propio negocio como representante publicitario en Chicago, Illinois. Me las arreglé para representar a las 9 revistas bancarias líderes entre las revistas de los Estados Unidos leídas por oficiales bancarios principales. Hice negocios con los presidentes de muchas de las corporaciones industriales más grandes de la nación en el Medio Oeste. Asistí a convenciones de banqueros estatales y nacionales. Logré conocer a muchos de los principales banqueros de South Street en Chicago y Wall Street en New York. A la edad de 28 estuve ganando unos ingresos equivalentes a aproximadamente $375,000 por año, medido por el valor actual del dólar. Fue hasta esta altura de mi éxito comercial inicial que Dios comenzó a tratar conmigo. Me había casado recientemente. El llamado no reconocido. En cuestión de días después de nuestro matrimonio, mientras vivíamos en Chicago, mi esposa tuvo un sueño tan vívido e impresionante que la abrumó y la sacudió tremendamente. Era tan realista que parecía más como una visión. Durante 2 o 3 días, todo lo demás parecía irreal, como si estuviera en un trance, y solo este sueño extraordinario parecía real. En su sueño, ella y yo cruzábamos la amplia intersección vial a solo 1 o 2 cuadras de nuestro apartamento, donde Broadway cruza diagonalmente la carretera Sheridan. De repente apareció una asombrosa vista arriba en el cielo. Fue un espectáculo deslumbrante. El cielo se llenó de una gigantesca masa sólida de estrellas brillantes formada como una gran bandera. Las estrellas comenzaron a titilar y a separarse, finalmente desvaneciéndose. En su sueño, ella llamó mi atención a las estrellas desvanecientes cuando apareció otro gran grupo de estrellas destellantes, luego estremeciéndose, separándose y desvaneciéndose como las primeras. En su sueño, mientras ella y yo mirábamos hacia arriba a las estrellas que se desvanecían, 3 grandes pájaros blancos repentinamente aparecieron en el cielo entre nosotros y las estrellas que se desvanecían. Estos grandes pájaros blancos volaron directamente hacia nosotros. A medida que descendían más cerca, ella percibió que eran ángeles. 1 o 2 días después del sueño, entonces, escribió mi esposa en una carta a mi madre que recientemente encontré por casualidad entre viejas fotografías familiares. Esto me hizo darme cuenta de que Cristo estaba llegando y yo estaba tan feliz que espontáneamente yo estaba llorando de alegría. Entonces de repente pensé en Herbert y estaba más preocupada. Ella sabía que yo había evidenciado muy poco interés religioso, aunque habíamos asistido a una iglesia de la esquina 2 o 3 veces. En su sueño entonces pareció como si Cristo descendiera en medio de ellos y se paró directamente frente a nosotros. Al principio tenía yo un poco de duda y miedo de cómo nos recibiría, porque recordaba que habíamos descuidado nuestro estudio de la Biblia y teníamos enfocadas nuestras mentes demasiado en cosas ajenas a sus intereses. Pero cuando avanzamos hacia él, puso él sus brazos alrededor de ambos y estábamos tan felices. Capté que gente de todo el mundo había visto su llegada, al grado en que podíamos ver, la gente como enjambres comenzaba rápidamente a llenar las calles en esta amplia intersección. Algunos estaban contentos y otros estaban temerosos. Entonces pareció como si él se hubiera convertido en un ángel. Estaba terriblemente decepcionada al principio, hasta que me dijo él que Cristo realmente iba a venir en muy poco tiempo. En aquel tiempo habíamos estado yendo con bastante regularidad a los teatros de imágenes en movimiento.
Ella le preguntó al ángel si esto estaba mal. Él replicó que Cristo tenía una obra importante para nosotros hacer en preparación para su venida. No habría tiempo para películas. Aquellos eran los días del cine mudo. Luego parecía que el ángel y todo el espectáculo se desvanecieron y ella despertó temblando y en asombro. Por la mañana me contó su sueño. Me sentía abochornado, no quise pensar en eso. Sin embargo, me temía descartarlo completamente. Pensé en una forma lógica de evadirme de eso y aún así resolverlo. ¿Por qué no se lo cuentas al ministro de la iglesia de la esquina?, le sugerí, y le preguntas si significa algo. Con eso me las ingenié para sacarlo de mi mente. Permítanme decir aquí que en alrededor de 99.999 veces de cada 100.000, cuando la gente piensa que Dios les está hablando en un sueño o visión en este día y era, es pura imaginación o alguna forma de autohipnotismo o autoengaño. Pero si no era una visión de Dios, traté de huir como Jonás. No obstante, en consecuencia, en el debido tiempo de Dios trató conmigo en términos inequívocos, tal como Él había tratado con Moisés, Isaías, Jeremías, Jonás, Andrés, Pedro y el apóstol Pablo. El negocio se desintegra. Entonces llegó la súbita devastadora depresión de 1920. No fue de larga duración, pero fue desastrosa para el año. Mis grandes cuentas publicitarias estaban en tractores e implementos agrícolas y otros campos de fabricación más que en bancos metropolitanos. Todos los clientes de los que dependían mis grandes comisiones, incluidas corporaciones como Goodyear, Tire and Rubber, J.I. Case, Melaine Plow, John Deere and Company, Emerson, Brantingham y Dalton Adding Machine, quedaron en manos de agencias liquidadoras. Un presidente de una corporación que yo traté, nacionalmente conocido, cometió suicidio. A través de fallas que no eran mías, mi negocio fue barrido de debajo de mis pies por fuerzas más allá de mi control. Fuera de Portland, Oregon, donde me había mudado con mi familia, establecí un servicio de publicidad para propietarios de lavanderías. La industria de lavandería era la 11ª en el país en volumen de negocios en dólares, pero la más atrasada. Me asocié con un experto en eficiencia, a mi juicio, el mejor del país en su campo. Solo acepté clientes que nos permitieran poner sus negocios sobre una nueva base de eficiencia, tanto en la calidad del servicio de lavado como en los métodos comerciales que yo supervisé. Yo tenía que poder hacer promesas en la publicidad que mis clientes cumplieran. Pero en 1926, una agencia nacional de publicidad con sede en el este vendió a la Asociación Nacional de Propietarios de Lavanderías una lista de esperados beneficios para colocar grandes espacios de publicidad en las revistas femeninas nacionales. La asociación tenía poder para obligar a cada miembro a un compromiso para la publicidad de esta revista, equivalente a aproximadamente el 85% del gasto publicitario justificable que podía hacer cada lavandería local. Nada supe de esto hasta que el trato fue cerrado. Había estado duplicando y triplicando el volumen de negocios de cada uno de mis clientes. Mi negocio estaba creciendo. Una vez más, un negocio altamente exitoso fue barrido de debajo de mis pies por causas sobre las que yo no tenía control. Pero había una razón. Dios me estaba quitando el negocio de la publicidad. Inquietantes desafíos duales. Luego, en el otoño de 1926, a los 34 años de edad, parecía como si el techo se hubiera derrumbado y yo estuviera aplastado. Fui asaltado por desafíos duales muy perturbadores. Mi esposa, después de 9 años de feliz matrimonio, estaba empezando a guardar el 7º día, el sábado, en lugar del domingo. Yo estaba horrorizado, estaba enojado. Para mí eso era fanatismo religioso. ¿Qué pensarían mis contactos de negocios? Pero ella afirmó haber encontrado esta enseñanza en la Biblia. Instantáneamente fluyeron de mi ser todas las argumentaciones. De nada sirvieron. Pero la Biblia dice, protesté, guardarás el domingo. ¿Puedes mostrarme eso en la Biblia?
preguntó ella. Pues no, repliqué. No sé mucho acerca de la Biblia. Mis intereses y estudios han sido en el área de negocios, pero todas estas iglesias no pueden estar equivocadas. Ellas toman sus creencias de la Biblia y todas guardan el domingo. Sí, sonrió ella sinceramente, pero eso era para mí exasperante. ¿Pudieras mostrarme dónde la Biblia manda la observancia del domingo? Regresaré a eso. No había forma de esquivar el desafío. Mi matrimonio dependía de ello. Coincidentemente, una cuñada mía recién casada y recién salida de la universidad me lanzó un segundo desafío humillante. Herbert Armstrong, acusó ella contenciosamente. Eres simplemente un completo ignorante. Cualquiera que tenga alguna educación sabe que la vida humana ha venido por evolución. Yo era orgulloso. No había sido negligente con el estudio ni la educación. Pensé que yo conocí los hechos sobre la evolución y no creí en eso. Pero ahora tuve que admitir que nunca había hecho una exhaustiva investigación en profundidad sobre el asunto en particular. Continuando pues con los hechos consiguientes al fanatismo de mi esposa, me resultaba humillante este desafío. Este doble aguijoneo a mi orgullo me golpeó inmediatamente después de la segunda vez que mi negocio fue destruido. El efecto fue devastador. Fue completamente frustrante. No obstante, estuve decidido a demostrar que tanto mi esposa como mi cuñada estaban equivocadas. El doble desafío me impulsó a una investigación decidida de casi día y noche. Tal estudio intensivo continuó durante 6 meses antes de encontrar la respuesta probada. Sin embargo, el estudio nunca ha cesado hasta el día de hoy. Ambos desafíos se enfocaron en un punto de comienzo común: el libro de Génesis en la Biblia y el tema de los orígenes, aunque aquello era apenas el comienzo. Estos desafíos llegaron en un período de mi vida en que tenía amplio tiempo libre. Me sumergí en el estudio con intensa concentración, investigando la Biblia y a Darwin. No comencé la investigación en Génesis. Primero profundicé a fondo en los trabajos de Darwin, Lyell, Haeckel, Huxley, Spencer, Bott, Chamberlain y Moore, e incluso en los trabajos anteriores de Lamarck y su teoría del uso y desuso que precedió a la hipótesis de la supervivencia del más apto de Darwin. De primer impacto, aquellos escritos parecieron convincentes. Necesariamente lo son por haber ganado prácticamente aceptación universal en el mundo de la educación superior. De inmediato entendí cómo el campo de la educación ha sido atrapado en la maralla del concepto evolutivo. La evolución es la explicación intencionada del agnóstico o del ateo respecto de la presencia de una creación sin la preexistencia de un creador inteligente. Esta etapa inicial de mi investigación sacudió bruscamente mi fe en la existencia de Dios. Me condujo a darme cuenta de que había asumido la realidad de Dios porque desde niño yo había oído de ella y, en consecuencia, la había asumido. Por un tiempo mi cabeza estuvo enlagunada. ¿Fue todo lo que yo siempre había creído un mero mito y error después de todo? Ahora yo estaba decidido a saber la verdad. Mi mente estaba siendo limpiada de ideas y creencias que antes había asumido por hechas. De todos los escritos sobre la evolución, el Dr. P. E. Moore es el único que ha hecho acopio de muchas discrepancias en la teoría. A pesar de todo, también él se mantuvo adherido por completo a la doctrina. Pero ahora, primero que todo, yo tenía que probar o refutar la existencia de Dios. No fue un estudio casual o superficial. Continué en esta investigación como si mi vida dependiera de ello, como en términos reales así fue, al igual que mi matrimonio. También estudié libros sobre el otro lado del tema. Suficiente decir aquí que encontré pruebas irrefutables de la existencia del Dios creador y encontré pruebas positivas de la falacia de la teoría evolucionaria. Con todo, por el contrario, descubrí la abrumadora variedad de mentes cerebrolavadas universitarias. Tuve la satisfacción de conseguir de una PhD profundamente inmersa en el pensamiento evolutivo que había pasado muchos años en trabajo de grado en las universidades de Chicago y Columbia, la admisión de que definitivamente yo había echado por tierra el tronco del árbol evolucionario.
Igual que el Dr. Moore, sin embargo, ella había sido tan completamente cerebrolavada en la teoría evolucionaria que tuvo que continuar en lo que ella había reconocido como prueba de esa falsedad. También tuve el placer de poder hacer que mi cuñada se tragara aquellas palabras, llamándome ignorante, todo lo cual fue mera vanidad por mi parte, la cual yo todavía no había erradicado. Yo había probado la realidad del gran Dios majestuoso, pero el desafío de mi esposa todavía me atormentaba la mente. En la investigación evolucionaria yo había estudiado ya el Génesis. Yo sabía que cada una de las religiones del mundo tenía sus propios escritos sagrados. Una vez que la realidad de Dios fue probada, yo esperaba continuar en la labor abordando el estudio comparativo de las religiones para ver si alguno de tales escritos sagrados probaba estar facultado de autoridad. A través de cuál de tales escritos, si es que existiera alguno, habló Dios a la humanidad. De todos modos, puesto que yo tenía que investigar el asunto del sábado y yo ya había estudiado a fondo el Génesis, decidí continuar mi estudio de la Biblia. Una doctrina por vez. Me encontré temprano con el pasaje de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Me detuve estupefacto. Paga es lo que se le paga a uno por lo que ha hecho. Aquí estaba yo observando fijamente una declaración diametralmente opuesta a la enseñanza antes de mis 18 años en la escuela dominical. ¿Por qué?, exclamé. ¿Cómo puede ser eso? Me habían enseñado en la iglesia que la paga del pecado es vida eterna en un infierno eternamente ardiente. Leyendo, otro shock me sacudió. La última parte del mismo versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero me cuestioné desilusionado. Pensé que yo ya tenía vida eterna, que soy o tengo alma inmortal. ¿Por qué la necesitaría como dádiva? Investigué la palabra alma por medio de una concordancia bíblica. 2 veces encontré la expresión el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4 y 20. Entonces recordé que había leído en Génesis 2 cómo Dios dijo a los primeros humanos que eran almas. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En Génesis 2:7 leí cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre, polvo y materia, se convirtió en un alma viviente. Esto declaraba de manera diáfana que un alma es física formada de materia. Encontré que la palabra inglesa alma se traduce del hebreo nefesh, y que en Génesis 1 las aves, los peces y los animales eran los tres nefesh, como Moisés fue inspirado a escribir. A continuación, resulté leyendo donde Jesús dijo, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3, verso 13. Investigué más sobre la enseñanza del cielo y el infierno. Vi donde Pedro, el día que recibió el Espíritu Santo inspirado, dijo, porque David no subió a los cielos. Hechos 2:34. En este estudio en profundidad de la Biblia, yo tenía en mis manos todas las ayudas bíblicas, concordancias, léxicos griego, inglés y hebreo-inglés, comentarios, diccionarios bíblicos y enciclopedias religiosas. Los últimos 3 de estos encontré que eran las obras de mentes eruditas pero carnales. En hechos históricos y asuntos de naturaleza material y física aportan ayuda en trabajos de investigación, pero en revelación del conocimiento espiritual de Dios los encontré de poca ayuda. También usé en pasajes cuestionables el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento griego con los léxicos, y usé todas las traducciones o versiones publicadas entonces, especialmente la Moffat, Farrar Fenton, Smith Goodspeed, American Revised y William New Testament. Mi experiencia singular. Mi investigación fue totalmente diferente a la de los estudiantes en un seminario. Ellos absorben lo que se les enseña de las doctrinas de su denominación. La educación se ha convertido en una cuestión de entrenamiento de memoria. Se espera que el niño y el estudiante adulto asimismo
acepten y memoricen todo lo que les es enseñado. Por ejemplo, en un grado de primaria, la profesora le preguntó una vez a uno de mis nietos: ¿quién descubrió América? Los indios, respondió rápidamente el nieto. La maestra estaba asombrada. No, Larry, ¿no sabes que Colón descubrió América? No, señora, los indios ya estaban aquí para saludar a Colón cuando finalmente llegó. Al muchacho se le dio un 0 por su respuesta y se le instruyó severamente de que siempre recordara que el libro dice que Colón descubrió América. Un alumno o estudiante en la escuela secundaria o la universidad es calificado con base en memorización y creencia en lo que le es enseñado por el libro de texto, el profesor, instructor o maestro. En el primer bosquejo de copia de la revista La Pura Verdad que preparé en 1927, 7 años antes de que se publicara en realidad la revista, hice que un artista dibujara un cuadro de un salón de clases con niños sentados en los pupitres, cada uno con un embudo pegado a la cabeza de él o ella. El profesor vertía de un cántaro de propaganda prefabricada en la cabeza de cada niño. Un estudiante matriculado en un seminario metodista recibe doctrina y enseñanza metodista en su cabeza. Un estudiante católico estudiando en un seminario católico aprende enseñanzas católicas romanas. Un estudiante en un seminario presbiteriano le es dado doctrinas presbiterianas. Un estudiante de historia en Alemania, estudiando historia, es instruido en una versión de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, pero un estudiante de historia en los Estados Unidos es enseñado en una versión diferente de alguna manera. De otro lado, yo había sido llamado especialmente por el Dios viviente. Yo estaba intentando probar el opuesto mismo de lo que encontré que es, clara e inequívocamente, lo que dice la Biblia. Fui enseñado por Cristo lo que yo no quería creer, pero lo que Él me mostró era verdadero. Jesucristo es la palabra personal de Dios. Él en persona enseñó a los 12 apóstoles originales y al apóstol Pablo. La Biblia es la misma palabra de Dios en imprenta hoy. Así fue el mismo Jesucristo quien enseñó tanto a los apóstoles originales comenzando el año 27 después de Cristo, como asimismo 1900 años después comenzando el año 1927. Y permítame añadir aquí que mi estudio de la revelación de la verdad de Dios nunca ha cesado. Más tarde, Cristo me usó en la fundación de 3 colegios de arte liberales, incluido uno en Inglaterra. A través de estudio constante, enseñanza y colaboración con los miembros de facultad de mente espiritual integrados a cursos teológicos, mi mente ha permanecido abierta y el conocimiento de la verdad revelada de Dios se ha incrementado. Pero en mis iniciales 6 meses intensivos de estudio en profundidad, yo estaba pasando por un proceso de desaprendizaje y descubrimiento de que las enseñanzas de la Iglesia habían sido diametralmente opuestas a la verdad de la Biblia, comiéndome mis afirmaciones. Este no es el lugar para un relato largo y detallado de mi intensiva investigación de la Biblia ni de mi conversión. Yo había estado resuelto a probar para mi satisfacción que todas estas iglesias no podían estar equivocadas porque sus enseñanzas provenían de la Biblia. El punto esencial aquí es el simple hecho de que encontré pruebas irrefutables de la inspiración divina y la autoridad suprema de la Santa Biblia según las Escrituras originales como la palabra revelada de Dios. Incluso todas las llamadas contradicciones bíblicas se evaporaron sobre la base de estudio imparcial. La cosa más difícil para cualquier mente humana es admitir estar equivocada. No fue más fácil para mí que para los demás. Pero Dios me había llevado a través de las circunstancias hasta el punto en que Él me había hecho bien dispuesto. Para mi total consternación y disgusto, fui forzado a comerme mis afirmaciones con respecto al supuesto fanatismo de mi esposa. No era lo que yo quería creer entonces, pero para entonces tuve que sufrir una severa paliza. Tuve que aceptar probada verdad contrario a lo que había querido creer. Fue humillante tener que admitir que mi esposa había estado en lo correcto
y que yo me había equivocado en la discusión más seria que jamás se interpuso entre nosotros. Decepción. Sin embargo, para mi total asombro entristecido, descubrí que muchas de las enseñanzas y prácticas populares de la Iglesia no estaban basadas en la Biblia. Estas se habían originado en el paganismo, según la investigación histórica había revelado. Numerosas profecías bíblicas lo predijeron. La asombrosa e increíble verdad es que la fuente de estas creencias y prácticas populares del cristianismo profesante fue en gran medida paganismo, razonamiento y costumbres humanas, no la Biblia. Primero yo había dudado, luego exploré evidencia y encontré prueba de que Dios existe, que la Santa Biblia es literalmente su revelación e instrucción divinamente inspiradas para la humanidad. Había aprendido que el Dios de uno es lo que una persona obedece, que la palabra Señor significa maestro, uno que usted obedece. Había descubierto que la mayoría de las personas están obedeciendo a falsos dioses, rebelándose contra el único y verdadero Creador, que es el supremo gobernador del universo. La discusión era sobre un punto de obediencia a Dios. La apertura de mis ojos a la verdad me llevó a la encrucijada de mi vida. Aceptarla significó entregar sin precio mi suerte para compartirla con una clase de gente humilde y sin pretensiones que yo había llegado a considerar inferior. Significó ser separado de los altos y poderosos y ricos de este mundo hacia los cuales yo había aspirado. Significó el aplastamiento final de la vanidad. Significó un cambio total de vida. Lucha de vida o muerte. Esto significó verdadero arrepentimiento, porque ahora vi que había estado quebrantando la ley de Dios. Me había estado rebelando contra Dios en muchas más formas que solo quebrantar el mandamiento del sábado. Significaba dar la vuelta para caminar el camino de Dios, el camino de su Biblia. Vivir de acuerdo con cada palabra en la Biblia, en lugar de vivir de acuerdo con los caminos de la sociedad o los deseos de la carne y de la vanidad. Era un asunto de qué camino yo viajaría por el resto de mi vida. Ciertamente yo había alcanzado la encrucijada. De otro lado, yo había sido derribado. Dios había provocado eso, aunque entonces no me di cuenta. Repetidos reveses comerciales, fracaso tras fracaso, habían destruido mi autoconfianza. Estaba quebrantado en espíritu. El yo en mí no quiso morir. Quiso intentar levantarse de la ignominiosa derrota e intentar nuevamente marchar por el camino ancho y popular de la vanidad de este mundo. Yo había sido parte de este mundo. No me di cuenta entonces de que este no era el mundo de Dios, sino el de Satanás. Vine a darme cuenta de que aceptar la verdad de Dios significaba ser llamado a salir de este mundo, abandonando este mundo y sus caminos, e incluso en gran medida a mis amigos y asociados en este mundo. Renunciar a este mundo, sus caminos, intereses y placeres, era como morir. Y yo no quise morir. Pienso que una de las pruebas más grandes que enfrenta todo aquel a quien Dios ha llamado es dejar este mundo y ser parte de él. Pero ahora supe que el camino de este mundo era equivocado. Supe que su pena máxima era muerte. Pero en ese tiempo no quise morir. Fue verdaderamente una batalla por la vida, una lucha de vida o muerte. Al final perdí esa batalla, como había estado perdiendo todas las batallas mundanas en recientes años. En desesperación final, me tiré al suelo clamando por su misericordia. Si Él pudiera usar mi vida, se la daría, no en un suicidio físico, sino como un sacrificio vivo para usarla como Él quisiera. Ya esta nada valía para mí. Consideré que yo solo era un pedazo de chatarra humana sin valor, que no merecía ser arrojado al montón de chatarra. Jesucristo había comprado y pagado mi vida por medio de su muerte. Realmente a Él pertenecía y ahora le dije que podía tomarla. Desde entonces, esta vida mía, no buena y derrotada, era de Dios. No veía cómo podría esta valer algo para Él, pero era suya para usarla como su instrumento, si Él pensara que podría usarla.
gozo en la derrota. Esta rendición ante Dios, este arrepentimiento, esta renuncia al mundo, a amigos y asociados y a todo, fue la píldora más amarga que alguna vez tragué. Aún así, fue la única medicina en toda mi vida que alguna vez produjera sanidad, porque realmente comencé a darme cuenta de que estaba encontrando gozo más allá de las palabras para describir esta derrota total. Realmente había encontrado gozo en el estudio de la Biblia, en el descubrimiento de nuevas verdades antes de este tiempo ocultas al interior de mi conciencia, y en la rendición a Dios en completo arrepentimiento encontré un gozo indecible al aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal y mi presente sumo sacerdote. Empecé a ver todo en una nueva y diferente luz. ¿Por qué debería haber sido una experiencia difícil y dolorosa rendirme a mi Creador y mi Dios? ¿Por qué fue doloroso rendirse en obediencia a los caminos rectos de Dios? ¿Por qué? Ahora llegué a una nueva perspectiva en la vida. De alguna manera comencé a darme cuenta de que un nuevo compañerismo y amistad había llegado a mi vida. Empecé a ser consciente de un contacto y compañerismo con Cristo y con Dios Padre. Cuando leí y estudié la Biblia, Dios me estaba hablando y ahora me encantaba escuchar. Empecé a orar y supe que en oración estaba hablando con Dios. Todavía no estaba muy bien familiarizado con Dios, pero uno llega a estar mejor familiarizado con otro mediante el contacto constante y la conversación continua. Así entonces continué el estudio de la Biblia. Empecé a escribir en forma de artículos las cosas que iba aprendiendo. No supuse entonces que estos artículos serían publicados alguna vez. Los escribí para mi propia satisfacción. Fue una forma de aprender más por medio del estudio. Y puedo decir ahora con el apóstol Pablo, que el evangelio que es predicado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, enseguida no consulté con carne y sangre, ni fui a un seminario teológico, sino que fui enseñado por Jesucristo la palabra de Dios por escrito. Gálatas 1, verso 11 a 12 y 15 a 17. Esa es la razón por la que he dicho que la experiencia a la que yo estuve dolorosamente sujetado en este estudio original intensivo fue única en la vida y conducta humana de nuestro tiempo. No conozco líder religioso mundial que haya llegado a sus enseñanzas de esta manera. Las enseñanzas religiosas de este mundo no vinieron de Dios. Solo Dios es infaliblemente correcto. Por el tiempo de la primavera de 1927, fui llevado a un completo barrido de mente. Mi mente estaba siendo sometida a limpieza de suposiciones y creencias anteriores. Había sido pasado por entre una dolorosa experiencia. 2 veces habían colapsado negocios rentables, dejándome frustrado. Entonces fui llevado a reconocer que cualquier creencia religiosa que yo hubiera mantenido era contraria a la verdad de Dios. No solo lo que yo había creído, sino también lo que las iglesias creían. Me habían dado una paliza. Me habían llevado a darme cuenta de mi propia nulidad e insuficiencia. Yo había sido conquistado por el gran Dios majestuoso, llevado a un verdadero arrepentimiento y también llevado a una nueva sólida fe en Jesucristo y en la palabra de Dios fundada en roca. Fui llevado a una rendición plena a Dios y a su palabra. Fui bautizado y el derramamiento en mí del Espíritu Santo de Dios abrió mi mente al gozo indecible de conocer a Dios y a Jesucristo, de saber verdad y la calidez del amor divino de Dios. Lo que una vez odié, ahora amé. Hallé el mayor y más absorbente gozo de mi vida al continuar extrayendo aquellas piezas de oro de la verdad a partir de la palabra de Dios. Ahora llegó un nuevo entusiasmo en el estudio de la Biblia,
y fui guiado a través de los años de conversión a entender revelación de Dios acerca de estos 7 misterios bíblicos que han desconcertado las mentes de la humanidad y a encontrar aquella única y verdadera iglesia de Dios fundada por Jesucristo en el día de Pentecostés, año 31 DC. Evolucionistas, educadores, científicos y religiosos han luchado en vano por resolver el misterio de los siglos, el origen de la materia, el universo y el hombre, el misterio de la humanidad, de los asombrosos logros humanos que paradójicamente son paralelos a los males humanos, de las grandes mentes que logran lo increíble al tiempo que son incapaces de resolver los problemas humanos. Enseguida revelo un revolucionario descubrimiento asombroso, racional y de sentido común al lector de los 7 misterios principales que han desconcertado a toda la humanidad.